¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Ahora empezamos, ¿no? ¿Qué página es? Hostia, pues espera, que te lo comento. Es en principio la transparencia sobre realmente yo voy a empezar sobre el punto 452, que sería el 33. Lo que pasa es que comentaré alguna de antes. Empezaré enganchando con alguna de antes. Bueno, y si quieres, pues empezamos ya. Que empiece comentando entre la 29 y la 30, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Simplemente vamos a ver la idea de la inversión en renta fija, qué riesgos tiene. Es decir, podemos ganar, podemos perder. Igual que las acciones. Bien. ¿Cómo va a empezar una inversión en renta fija? Suponemos un tipo de interés constante para todos los plazos. La rentabilidad que se exige a los títulos de renta fija, la TIR que decíamos, es el tipo de interés que se exige, efectivo anual, trabajaremos normalmente, no compliquemos la vida como tanto efectivo anual, en el momento cero. Y esto lo que va a determinar es el precio del activo que compras, ¿de acuerdo? Y tú cuando inviertes en renta fija lo que compras son bonos, compras flujos de caja. Y poníamos al lado un ejemplo, ¿de acuerdo? Que era la transparencia siguiente. Nosotros vamos a entrar en el mercado a un tipo de interés del 3% y vas a invertir en compras un préstamo que aún no ha vencido, con vencimiento 5 años y que paga una cuota de 1.000 euros. Compras este activo financiero que va a pagar 1.000 euros dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Podrían ser 5 bonos diferentes, cupón cero, con vencimiento 1, 2, 3. Al final, cuando compras renta fija, compras flujos de caja futuros, punto y final. ¿Sí? Bien. ¿Qué precio estás pagando hoy? Simplemente el valor descontado de estos 5 flujos de caja al tipo de interés que exija el mercado, ¿verdad? 1.000, el valor actual de una renta, diríamos que sería 1.000 por 5, ¿verdad? No lo hacemos así a lo bruto, sino 1.000 por el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 5, interés de valoración, el tipo de entrada en el mercado que es el 3%. Y esto es 4.579,71. Es decir, tú
Inviertes en cero 4.539,71. ¿Sí? Bien. Nosotros lo que queremos para saber cómo ha resultado la inversión, cuando empiezas la inversión tienes que tener claro un horizonte temporal. Entro en acciones y voy a especular con ellos. Este horizonte temporal es a un día, ¿no? Voy a invertir en un fondo de pensiones y me voy a jubilar dentro de 30 años. El horizonte temporal son 30 años. Invierto en acciones, me lo voy a tomar con calma. No me importa tenerlas 9 o 10 años, pues tu horizonte temporal son 9 o 10 años, ¿de acuerdo? Tienes que tener claro cuánto va a durar la inversión. Bien, para poder saber lo que ha rendido esta inversión, lo que tienes que, claro, no lo sabrás hasta que acabe la inversión, ¿verdad? ¿Qué riqueza has acumulado al final de la inversión? ¿No? Si inviertes de hoy a mañana en acciones, compras por 100, vendes por 200, es que has acumulado 200 de riqueza. Bien, en renta fija lo que ocurre es que lo que vamos a tener son unos flujos de caja que van venciendo antes del horizonte temporal de la inversión, los tienes que reinvertir. Y unos flujos de caja que vencen con posterioridad a la inversión, que cuando deshagas tu posición tendrías que vender ese activo que tiene ahora menos flujos de caja, es la parte de precio-venta. ¿Sí? Bien. En nuestro ejemplo decíamos, supongamos que tenemos un horizonte temporal que son 3 años. ¿Sí? Si tenemos un horizonte temporal que son 3 años, ¿qué riqueza acumula al cabo de los 3 años? En primer lugar, cobrarás estos 3 flujos de caja, ¿verdad? Luego la parte de la reinversión sería 1.000, y ahora lo matizaremos, por 1, 2 y 3, 1.000 veces, 3 veces 1.000. La parte de precio-venta serían estos 2 flujos de caja. Sería 1.000 por 2. Bien. Nosotros, ¿qué es lo que veremos? Que bien, la reinversión y el precio a la venta de los flujos de caja sobrantes no tiene por qué hacerse a este tipo de interés que se hace que rige el inicio de la operación financiera. Los tipos de interés van cambiando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? No, y como se hace en renta fija, a la hora de analizar el riesgo o los riesgos de la renta fija, sobre todo por la parte de tipos de interés, lo que eso supone, porque si no sería muy complicado, es un único cambio de tipo de interés. De un tipo de interés y sub cero, que es el inicial, muy concreto, a qué TIR compraste los bonos, a un tipo de interés promedio durante todo el horizonte temporal y sub 1, super 1. De este tipo de interés inicial al que rige durante mi inversión, que no es el mismo, lo que ha ocurrido es que es el inicial que se ha desplazado, ha aumentado o ha disminuido, han subido o han bajado los tipos de interés mientras dura mi inversión, ¿verdad? Bien. Nosotros en nuestro ejemplito decíamos, entramos a un tipo de interés inicial del 3%, pero durante mi horizonte temporal de la inversión vamos a suponer que los tipos de interés se mueven, bueno, al que sea, a un nuevo tipo y uno que no tiene por qué ser el 3, puede ser más alto, puede ser más pequeño, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué acumulas con la reinversión? 3 veces 1.000, pero sería 1.000, 3 veces, valor final, y que reinviertas estos 1.000 al tipo de interés. Y 1, al que rige durante todo el horizonte temporal de la inversión. Y cuando llegas aquí, si quieres salir de la inversión porque es tu horizonte temporal, es cuando quieres salir, cuando quieres deshacer tu posición, lo que tendrías es un activo financiero, un préstamo igual, pero que únicamente quedan pendientes 2 flujos de caja, 1.000 y 1.000. La pregunta es, ¿qué obtenemos vendiendo estos 2 flujos de caja sobrantes? Este 1.000 por 2 sería 1.000, el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 2, interés de valoración, este tanto efectivo anual que rige por término medio durante mi horizonte planificador. Sí, sería este 1.000 por 2. Bien. Déjame ver una cosa. Vale, sí, sí, vale. Muy bien.
Así pues, yo cuando quiera hacer balance de cómo ha resultado mi inversión, lo que diré es, simplemente entré en cero pagando un precio determinado y salí al cabo de mi horizonte planificador acumulando una riqueza que es reinversión más venta de flujos de caja sobrantes. ¿Sí? La pregunta es, lo voy a medir como tanto efectivo anual. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el rendimiento final? ¿Sí? Esto es hallar un tanto efectivo anual que permite igualar el valor de lo que pago, el precio, y de lo que cobro la riqueza. ¿Sí? Sabemos despejarlo. Esto no tendría, si lo ponemos en un ejemplo, no tendría ningún problema. Es decir, nosotros lo que plantearíamos es, en nuestro ejemplo, entro pagando 4.579 y yo al cabo de 3 años acumulo una determinada riqueza. ¿Sí? Plantearía que 4.579,71 tiene que ser igual a la riqueza que depende del tipo de interés de reinversión y de venta por 1 más el rendimiento final elevado a menos el horizonte temporal son 3 años, pues esto le descontaría 3 años, ¿verdad? Simplemente plantearía esto y despejaría este rendimiento final. ¿Sí? Este rendimiento final, ¿de qué depende? Depende de una magnitud de un interés conocido, que es el tipo de interés de entrada. Yo entro en el mercado, sé qué tipos rigen. Y dependen de una magnitud que en cero es desconocida. Cómo se van a mover los tipos de interés y a qué tipo reinvertiré y venderé los flujos de caja sobrantes. Este tipo de interés y supongo que es desconocido en cero. No obstante, este tipo de interés final, el que de verdad obtengo, tiene un referente. Yo espero obtener el de entrar en el mercado. Me explico. En mi ejemplito, si yo entré al 3%, ¿qué rendimiento tendré al final de la inversión? Yo no sé a qué tipo de interés podré reinvertir y vender los flujos de caja sobrantes, no lo sé. El tipo de interés medio, que dependerá de cómo fluctúen los tipos de interés. Pero yo cuando entré al mercado, si compré los títulos con una TIR del 3%, este rendimiento final, espero, la referencia es al que entro en el mercado. Si hoy el tipo de interés de la renta fija a largo plazo está al 1%, mi referente es el 1%. ¿Sí? ¿Obtendré al final si invierto en renta fija al 1%? Puede ser que sí o puede ser que no, pero de entrada sería el esperado, el referente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que este tipo de interés que obtengo al final, decíamos, no necesariamente va a ser igual al tipo de interés de entrada en el mercado, que en mi caso es el 3%. Puede ser igual, puede ser mayor o puede ser menor. Y eso viene dado ¿por qué? Por el riesgo de los títulos de renta fija. Nosotros no vamos a hablar o analizar todo, sino analíticamente vamos a analizar básicamente lo que es riesgo de interés. Pero hablábamos de muchos tipos de riesgo, ¿verdad? Al final, riesgo es todo aquello que pueda afectar a la riqueza que acumulo y lo que afecta a la riqueza que acumulo afecta a los flujos de caja y afecta al tipo de interés de reinversión y de venta. Decíamos que teníamos riesgo de fluctuaciones del tipo de interés. ¿Sí? Del inicial al nuevo tipo de interés, puede ser que el tipo de interés suba o el tipo de interés baje. ¿Qué es bueno que suba o que baje? Decíamos, depende. Puede ser bueno o malo que suba o que baje. Tenemos la idea de riesgo de precio que en un instante, de forma instantánea, si el tipo de interés sube, el precio de los títulos de renta fija baja. Cuando el tipo de interés sube, los precios bajan. Es malo que suba el tipo de interés. Bueno, pero tenemos lo que se llama riesgo de reinversión, ¿no? Decíamos, nosotros vamos a tener que cobrando flujos de caja intermedios. Si los tipos de interés me van bajando, reinvierto cada vez a un tipo de interés más bajo. Es malo que los tipos de interés bajen. Bien. Luego, respecto a qué es el riesgo de fluctuación del tipo de interés, simplemente que los tipos de interés se muevan en contra de la estructura de mi cartera. A veces será malo que suban, si lo que tengo que hacer es vender muchos flujos de caja, o será malo que bajen, si lo que tengo que hacer, y es lo que veremos, sobre todo este de aquí, es la reinversión.
Otro riesgo, lo comentaremos un pelín en detalle, pero sin hacer ejercicios, es la idea de riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? Bien, cuando un emisor emite títulos de renta fija, en el mercado se le califica según un rating que lo que nos dice es su solvencia. Más solvencia implica menos riesgo e implica menos prima de riesgo. El rating lo que determina es el tipo de interés que se exige a esa emisión, que es el de la deuda pública, el sin riesgo, más la prima de riesgo. ¿Sí? Un peor rating implica una mayor prima de riesgo. ¿Qué es el riesgo de crédito? Simplemente que el mercado perciba una menor solvencia del emisor, no que sea insolvente, sino una menor solvencia. Esto implica, sube la prima de riesgo y si sube la prima de riesgo, sube el tipo de interés al que se determina el precio de los títulos y sube el tipo de interés, lo que hace es bajar el precio de los títulos. Sería una especie de riesgo de precio. Los títulos también se deprecian. No implica que el emisor sea insolvente. Puede ser de pasar del A más, súper solvente, a. Simplemente que sigue siendo muy, muy solvente, pero ya se le percibe un poco menos solvente. Sube prima de riesgo, sube el tipo de interés que exige esos títulos, baja el precio de estos títulos. ¿De acuerdo? Un caso extremo sería el riesgo de insolvencia. En este caso, el emisor sí que, total o parcialmente, no es que suba el tipo de interés porque la prima de riesgo aumente brutalmente, sino que en todo o en parte de estos flujos de caja no puede pagarlos, solamente puede pagar, se queda en quiebra el 50%, el 40%. Bien. Aquí la riqueza se ve influenciada porque el tipo de interés determina un tipo de interés más alto, baja el precio de los títulos, pero es que encima los flujos de caja que paga el título es que directamente han bajado su valor. Esto no ocurre si un emisor de ser muy solvente pasa bastante solvente. ¿De acuerdo? Bien. Y después hablábamos de otros riesgos. El riesgo país, debido al país al que opera la empresa. Hablábamos del riesgo operacional. En última instancia, cuando compramos y vendemos activos, me es igual acciones que títulos de renta fija. Tiene que haber alguien, alguna persona que ejecute órdenes. ¿Qué ocurre si, como operador, el título tú quieres decir que lo quieres comprar por el 99%, te equivocas y pones al 990%? Pones un 0 porque estás espeso. Pues bueno, estas cosas ocurren, ¿de acuerdo? Riesgo fiscal. El hecho de que tú compres un activo que crees que fiscalmente es muy favorable, tiene una tributación muy favorable, pero a mitad de la vida del activo, la tributación tan favorable deje de serlo. Cambien las reglas de juego. Riesgo de cambio. ¿Qué ocurre si inviertes en un activo de renta fija emitido en dólares por el Tesoro americano o los compras en una bolsa americana, paga en dólares? Aunque el emisor cumpla perfectamente sus compromisos, si el dólar se deprecia respecto a nuestra moneda, que en nuestro caso es el euro, tenemos el riesgo de cambio. ¿De acuerdo? Bien. Y comento dos chorradas del riesgo de crédito y de insolvencia, ¿verdad? Cuando un emisor emite títulos en el mercado, estas emisiones son calificadas por empresas de rating, que suenan la Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Bien, ¿qué es lo que hacen? Estudian los estados contables de las empresas, las cuentas públicas, si son organismos estatales o es el propio Estado, dentro de las empresas qué posición tienen dentro del sector económico, las perspectivas del sector económico, las perspectivas económicas generales. Esto es importante. Si lo que se llama la emisión es senior, es decir, serán acreedores que se pondrán a cobrar en primer lugar junto con los proveedores, o es deuda subordinada. Normalmente la deuda subordinada es, si esta empresa quiebra, tú te vas a poner el último en cobrar. Primero tienen preferencia los senior y tienen preferencia pues los proveedores de lo que sea, ¿de acuerdo? Normalmente una senior tendrá mejor solvencia que una subordinada, ¿verdad?
pero una subordinada de una empresa muy solvente tendrá mejor solvencia que una senior de una empresa igual, pues mucho menos solvente, ¿sí? A esta empresa se le concede una nota de solvencia, ¿sí? Bueno, una nota cualitativa, ¿sí? Va desde la A hasta la D. La A es máxima calificación, la D es prácticamente impago y además estas A's y estas D's también tienen muchos matices, ¿de acuerdo? También las escalas diferentes si la emisión es a largo plazo, bonos, obligaciones o es a corto plazo, son pagarés a un año, ¿de acuerdo? Bien. Un ejemplo es Standard & Poor's, cómo define la AAA, la A, la A, la BBB, a medida que tiene menos letras es peor calificación, la A es la mejor, la A es mejor. Muy bien. ¿Cómo denominamos riesgo de crédito? Riesgo de crédito no es más que una calificación, que una emisión migre a una calificación peor. Ya hemos comentado que simplemente pasar de AA a A aumenta la prima de riesgo, aumenta el tipo de interés, la TIR, si queréis verlo así, lo que hace es bajar el precio de los títulos. Y si se baja el precio de un título de renta fija es como si baja el precio de unas acciones en las que has invertido. Pierdes dinero de forma instantánea. ¿Sí? ¿Qué es riesgo de incumplimiento, de quiebra? Bien, simplemente es que la emisión migre a un rating que sea directamente que esta empresa o este emisor no paga total o parcialmente los flujos de caja. Sería pasar de un determinado, de una determinada calificación a directamente lo que sería incumplimiento, que sería la D. ¿De acuerdo? En este caso, no es que suba el tipo de interés con el que se valoran los flujos de caja, sino que estos flujos de caja también ya se valoran no por su valor, sino se dice, no, este flujo de caja únicamente va a pagar la empresa el 50%, el 40% o el 30%. O no paga los intereses, solo el principal y el 30%. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenéis como curiosidad lo que ya llaman matriz de transición de calificaciones, que lo que vienen es a decirte cuál es la probabilidad que en un año una calificación pase de A que se quede igual el 87%, a que se quede en A el 8,64%. ¿De acuerdo? De que pase A el 84%, de A que mejore solo el 0,36%, de A que empeore a BBB el 7,74% y que, por ejemplo, quiebre sería el 0,21%. Bien, pues vamos a hablar de lo que nos interesa es riesgo de interés. Riesgo de interés es que cambie el tipo de interés y que suba o baje no es ni bueno ni malo, dependerá de cuál sea mi horizonte temporal. Como forma genérica, si mi horizonte temporal respecto a los flujos de caja es muy corto, tengo riesgo de precio. Si mi horizonte temporal respecto a los flujos de caja es muy largo, tengo riesgo de reinversión. Empezamos con el riesgo de precio. ¿Qué es el riesgo de precio? ¿Qué es el riesgo de precio en una acción? Que de hoy a mañana las acciones te bajen de precio, ¿verdad? ¿Qué es el riesgo de precio en un título de renta fija? Pues que en horizontes temporales cortos la riqueza acumulada, que dependerá esencialmente del valor de los flujos de caja que tienes que vender. Tengo un horizonte temporal muy corto, entro en cero a un precio de un tipo de interés inicial y sub cero, horizonte temporal corto, muy cortito. La riqueza acumulada depende esencialmente del valor de los flujos de caja aún pendientes de vender. Si tengo un horizonte temporal corto, a 2 días, yo no reinvierto nada porque no cobro nada. Tendré que vender muchos flujos de caja sobrantes, revender el título. ¿Sí? Depende de la parte de precio o venta. ¿Este riesgo en qué consiste? En que los tipos de interés suban, del tipo de interés y sub cero pasemos a un tipo de interés nuevo y sub 1 que implique subida del tipo de interés, y el precio que obtengamos por la venta de títulos se calcule a tipos más altos de los de entrada en el mercado.
¿Sí? Bien, diríamos, entramos a un tipo de interés I sub 0 pagando el precio I sub 0. ¿Qué ocurre si el tipo de interés sube? Es decir, al que vendemos los flujos de caja sobrante, este I1, es mayor que el del TAN en el mercado. Implica que vendemos a un tipo de interés más alto que el del TAN en el mercado, a un tipo de interés que para vender es peor. Si es peor, lo que ocurrirá es que el rendimiento final será peor que el esperado, será más pequeño que el esperado. Esto tiene la contraparte, que los tipos de interés puede ser que no suban, sino que bajen. Que del tipo de interés inicial I sub 0 pasemos a 1 I sub 1 que sea más pequeño. Sí. No, el F es el final. El que realmente obtendrás cuando hagas tu balance de he comprado, he vendido o qué riqueza obtengo. Lo vemos con ejemplos. Lo mejor es verlo con ejemplos. Bien. En este caso, si el tipo de interés baja, el rendimiento final será mayor que el que esperaba, que el en el mercado. ¿Qué ocurre si el tipo de interés de entrada y el de salida no se mueve? En este caso, el rendimiento final será el de entrada, será el esperado. ¿Sí? Lo tenéis resuelto. No, quiero que sea mejor en el siguiente. No haré el 37, lo tenéis resuelto. Si tenéis algún problema lo comentamos. Prefiero hacer el 36 para ver todo esto. Me dice que compramos un activo de renta fija hoy en 0. Un activo de renta fija que ofrece los siguientes cobros. 5,50 cupones, 5,50 dentro de un año, de 2 años, de 9 años y de 10 años. Y además, al cabo de 10 años, aparte de 5,50, paga 100. Es decir, lo que pagaría ese activo financiero sería durante 10 años los cupones y el principal al cabo de 10 años. ¿Sí? Me dicen que entramos en el mercado con una TIR del 6% efectiva anual. La pregunta en el apartado A es, ¿cuál es el precio de adquisición del título? Esto lo hemos hecho ejercicios. El primer día de este tema ya hicimos ejercicios de estos, ¿verdad? Yo entro en cero comprando este título, estos flujos de caja. ¿Qué valen estos flujos de caja hoy? Y diría que valen 5,50 por 10, ¿verdad? Pago 10 veces 5,50 más 100. ¿Sí? Esto no lo hago hacia lo bruto, ¿verdad? Con el tipo de interés que rige cuando entra en el mercado, que es el 6%. Muy bien. Es decir, diría 5,50. 5,50 es el valor actual, son 10 cobros. 5,50 el valor actual de una renta constante inmediata vencida, número de términos 10, interés de valoración, pues el de entrada en el mercado, que es el 6%. Más este 100, bueno, estas 100 tengo que actualizarlo 10 años, ¿verdad? Sería 100 por 1 más el 6% elevado a menos 10. ¿Sí? Y esto me daría 96,32. Es decir, yo entro en cero en el mercado pagando 96,32 euros para cobrar todos estos flujos de caja. Bien. Apartado B. Me dicen que al cabo de 7 días se venden los títulos adquiridos. Luego el horizonte planificador son 7 días, que en años son 7 partido 365. ¿Sí? ¿Y qué hago? Reinvertir. No reinvierto nada. Lo que hago es, básicamente, tengo que al cabo de 7 días volver a revender todos los flujos de caja que compré, porque no voy a cobrar ninguno por en medio. ¿Sí? Me piden que determine el precio de venta y la rentabilidad real obtenida. Más que precio de venta, yo prefiero hablar de riqueza. ¿Sí?
No porque esté mal enunciado, porque se basa en el precio de venta, pero preferiría hablar de riqueza. Y la rentabilidad real obtenida, ¿sí? Esta rentabilidad real final. Si yo en cero no sé qué va a ocurrir. Me dicen que durante estos 7 días los tipos de interés se mueven a y me hablan de diferentes escenarios. Un tipo de interés I1 al que se mueven del 5%, un tipo de interés I1 que puede ser el 6% y un tipo de interés I1 que puede ser el 7%. ¿Sí? Bien. Yo lo que voy a hacer es un planteamiento genérico para el B. Yo, para el B, entro a un tipo de interés del 6%, pero que durante el horizonte planificador se mueve a un tipo de interés nuevo, que es este I sub 1 super 1, que es al que venderé los flujos de caja sobrantes. ¿Yo qué acumularé? Yo acumularé una riqueza que se compone de reinversión y precio o venta. Respecto al cabo de 7 días, la reinversión de los flujos de caja que voy cobrando hasta los 7 días, ¿hay algún flujo de caja? No, ¿verdad? Luego hay reinversión, si queréis, sí, pero es cero. Lo que hago es, al cabo de 7 días, volver a vender todos los flujos de caja que compré, que son el cupón de 5,5 10 veces, ¿verdad? Más el principal, que es 100. Esto es lo que vendo. ¿Esto con qué lo vendo? Yo no lo vendo con este tipo de interés que entre en el mercado. Los tipos de interés se mueven. En 7 días las condiciones de mercado han cambiado. Ha pasado, yo lo vendo a un nuevo tipo de interés y sub 1 super 1. ¿Sí? ¿Cuál? Pues el que me digan que tengo que utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Bien. ¿Y esto exactamente qué sería? Sería, en primer lugar, el valor actual de una renta constante de 5,5, valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 10, interés de valoración, este tipo de interés efectivo anual, que es el nuevo, el que rige cuando venda los títulos, más 100 por 1 más el tanto efectivo anual, nuevo, elevado a menos 10. Y ojito, ¿qué es lo que he hecho con este planteamiento? Yo lo que he hecho ha sido coger estos flujos de caja de 5,5, que son 10, valor actual, y sumarlos un periodo antes. La renta es anual, un año antes del primer capital. Un año antes del primer capital es en 0. Y estos 1000, que he dicho más o menos, hay estos 100, perdona, que he dicho más o menos los llevo para atrás 10 años, ¿verdad? He elevado a menos 10, lo que he hecho ha sido coger 100 y llevarlos para atrás hasta 0. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Es en 0 exactamente donde quiero hallar el valor de los títulos? No. Yo quiero hallar el valor de los títulos donde estoy hallando la riqueza acumulada. Yo quiero hallar el valor de los títulos aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo, este precio que lo tengo en 0, lo tengo que llevar 7 días para adelante. Tendrás que multiplicar por 1 más el tanto efectivo anual. Voy para adelante, eleva más 7 partido 365. Bien. Luego, ¿qué riqueza acumulo a los 7 días? Acumulo reinversión, cierto, pero que no vale nada, es 0. Todo es precio-venta. Y el precio-venta es simplemente el valor actual
de estos 10 flujos de caja de 5,5, los cupones, y el principal al tipo de interés que rija al cabo de los 7 días, este tipo I1, que puede cambiar, ¿sí? Bien. Vamos a hacer, por ejemplo, el apartado B3. ¿Qué ocurre en el apartado B3? Me dicen que el tipo de interés ha pasado del 6% a un nuevo tipo de interés que sería el 7%. Ha subido el tipo de interés. Esto es malo para mi inversión porque básicamente lo que tengo es precio-venta, ¿verdad? ¿Cómo obtengo la riqueza acumulada? La reinversión es cero, todo es venta. Sustituyo donde pone tipo de interés al que vendo el 7%. ¿Qué riqueza acumulo? Pues sustituyo en la riqueza este 7%, lo que obtengo es 89,58. Fijaros que sin hacer ningún cálculo, hemos dicho que compramos a 96 y salimos cobrando 89. Si compro por 96 y al cabo de 7 días vendo por 89, es obvio que tengo una pérdida, ¿verdad? He perdido dinero. Esto me lo dice cualquiera, no hace falta ser bien. ¿Qué ocurrió en mi inversión? Yo entré en cero pagando 96,32. Yo salí al cabo de los 7 días, ¿sí? Cobrando una riqueza, estamos en el apartado C, que es 89,58. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento final? La fórmula me es igual. Esto nosotros lo sabemos calcular. Diríamos, ¿qué es lo que pago? 96,32. Eso tiene que ser exactamente igual al valor de lo que cobro en cero. Sería 89,58 por 1 más este tanto efectivo anual, que es el rendimiento final. Voy para atrás, elevo a menos y voy para atrás. Pongo el tiempo que voy para atrás en años. Son 7 días en años, 7 partido 365. Y esto o no sabemos la fórmula o lo sabemos despejar. ¿De acuerdo? Si lo despejo y no me he equivocado, me da que la rentabilidad final, en este caso no es que sea negativa, sino muy negativa, el menos 97%. Claro, si esto ya esperamos un año, perderíamos dinero, pero no sería tan negativa, ¿de acuerdo? La que has dicho que da igual, ¿sabes? Esa es la que me has puesto tú, que ya está puesta. Pero en final. He probado y no me he dado. Ahora sí me da con la que ya está puesta. Si quieres lo miramos ahora. Los números están bien y la fórmula está bien. Lo miramos, que puede ser que... Tengo que poner arriba 89,58. Exacto. Después, paréntesis, hago 365,27 menos 1. Lo miramos, sí, tendrías que dividir 89 partido 96, queda menos de 1, lo que te dé, y lo que te dé elevarlo a esto, y después de restarle 1. Esto es el resultado de despejar esto, no es lo mismo. Si te es más cómodo utilizando el planteamiento, eso es problema tuyo, eso es cosa tuya, me es igual. Tú en el examen me planteas esto y me pones el resultado, me es igual. Bien. ¿Sí? En cualquier caso, el rendimiento esperado es al que entré en el mercado, es el 6%. El rendimiento final, en este caso, sale muy negativo. Podría haber salido positivo por debajo del 6%, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Los tipos de interés mientras duraba mi inversión han subido y esto era malo para cómo está estructurada mi cartera y mi horizonte planificador. Horizonte de evaluación o planificador muy corto y
Flujos de caja muy alejados en el tiempo respecto al horizonte planificador. Tengo riesgo de precio. Sube el tipo de interés. Del 6 pasamos al 7. Vendo en peores condiciones. Aquí es muy exagerado, pero yo lo que he obtenido ha sido un rendimiento final que es más pequeño que el que esperaba, que es el que entra en el mercado. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Hacemos el B1. En el B1 lo que me dicen es, valora, ¿m? ¿Qué ocurre si el tipo de interés de entrada al mercado pasa a un nuevo tipo de interés I1 que es, en el B1, el 5%? Es decir, el tipo de interés baja. Si el tipo de interés baja, yo venderé estos flujos de caja sobrantes en mejores condiciones. Luego, eso es bueno para mi inversión. ¿Qué ocurrirá con el rendimiento final? Tiene que ser mayor que al que yo espero ganar cuando entre en el mercado. Tiene que ser mayor que el de entrar en el mercado, que era el 6%. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Vamos a ver qué es lo que acumularía, qué riqueza final acumulo. La reinversión no existe, es cero, todo es precio-venta y hemos visto que vale en función del tipo de interés al que venda. Si era cuestión de sustituir este 5%, aquí. Bien, en este caso, si salgo al mercado al 5%, ¿qué riqueza acumulo? Yo la riqueza que acumulo simplemente es el resultado de sustituir el 5% en el tipo de interés al que vendo, me da 103,96. ¿Cuál es el rendimiento final de la inversión? Y comentabas, que ahora que caigo, dices, es que es muy poco tiempo, luego se exagera mucho el rendimiento final. Es cierto, pero también estos movimientos tan bestias del tipo de interés en tan poco, porque 100 puntos básicos en 7 días es una burrada. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente es para poco que nos queden más claros los cálculos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué balance haría de mi inversión? Yo en cero entro pagando 96,32 euros a un tipo de interés inicial del 6%, y yo salgo con una riqueza que es 103,96. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento final? Pues bueno, el planteamiento que hago es el mismo, ¿verdad? En cero, 96,32 vale 96,32, tiene que ser igual al valor actual de 103,96, que lo actualizaría a 7 días, ¿verdad? 103,96 por 1 más el tanto efectivo anual, valorado con este rendimiento que es mi incógnita, el tipo de interés que se obtenía al final, y que lo descontaría 7 días, que en años es 7 partido 365. Sí, bien. Si obtengo esta rentabilidad final, me es igual sustituir 103 aquí o plantear esto, me da otra burrada, el 5.252%. ¿Qué ha ocurrido? El tipo de interés baja, luego yo vendo en mejores condiciones que las que entré en el mercado. El rendimiento final que obtengo es mayor que el que esperaba, que es el 6%. Bien, el último escenario que ponemos es qué ocurre si el tipo de interés no se mueve. Este tipo de interés al que se reinvierte, al que se liquida la cartera, es el 6%. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que haría?
Pues simplemente yo lo que hago es vender los flujos de caja cuando llega el momento, al cabo de los 7 días, venderlos a este 6%. ¿Qué riqueza acumulo? Pues si hago la valoración, la riqueza que acumulo es 96,43 euros. ¿Qué rendimiento final obtengo? Pues bien, esto lo podéis comprobar vosotros. Si entro al 6 y salgo al 6, todo funciona al 6, el rendimiento final tiene que ser el 6, el que esperaba, ¿verdad? Si no se mueven los tipos de interés, el rendimiento final es exactamente igual al que entré en el mercado, que es el 6%. En mi caso, yo entro pagando 96,32, yo salgo al cabo de 7 días cobrando 96,43. Yo sustituiría donde está la riqueza final por 96,43. ¿Sí? Y el rendimiento final me daría el 6. ¿Sí? Yo dejo que es muy parecido el ejercicio, no tan exagerado, el ejercicio 37 es casi exactamente igual. Y yo pasaré a hablar de lo que es el riesgo de reinversión. Es la otra contraparte, riesgo de precio, subida de tipos de interés en horizontes temporales cortos. Yo obtengo un rendimiento final que el que esperaba, incluso puede ser muy bestia negativo. El riesgo de reinversión es más gradual, me lo voy encontrando a medida que pasa el tiempo y se daría en horizontes temporales largos. El horizonte temporal es muy largo respecto a los flujos de caja que adquiero. Todos los flujos de caja vencen antes de la finalización de este horizonte. Bien, lo que tengo que hacer es reinvertirlos. Luego es riesgo de reinversión. En este caso, ¿qué riesgo tengo? Que los tipos de interés, a medida que voy revirtiendo, los flujos de caja sean cada vez más pequeños en el mercado, se reinvierta un tipo de interés peor. En este caso, el riesgo es que bajen los tipos de interés de los mercados de renta fija. ¿De acuerdo? Bien. Lo que tendría en esta estructura muy exagerada es que yo, la riqueza final que acumulo es la reinversión, todos estos flujos de caja que voy cobrando antes de H los voy reinvirtiendo. Y cuando llego al final del horizonte planificador no quedan prácticamente flujos de caja que vender. La parte de venta no es relevante o es muy pequeña. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Pues bien, si el tipo de interés baja, el inicial es mayor que el que rige en el mercado por término medio durante mi inversión, se reinvierte en peores condiciones a un tipo de interés inferior al de entrar en el mercado y entonces el rendimiento final sería peor. Que el inicial. Puede ocurrir lo contrario, que los tipos de interés suban. El de entrar en el mercado es más pequeño que el tipo de interés medio durante el horizonte planificador. Si los tipos de interés suben, eso es bueno, reinvierte un tipo de interés más alto. Luego, el rendimiento final sería mayor que el esperado, que el de entrar en el mercado. Y si los tipos de interés no se mueven, entonces el rendimiento final es el de entrar en el mercado. ¿De acuerdo? Esto lo vemos como un ejemplo. Bien. El 39. Me dicen el 39 que un inversor compra hoy un título con las siguientes características. Nominal 1.000 euros, cupón 4% anual y el próximo se hace dentro de un año, es decir, que el cupón es simplemente el tanto efectivo anual que lo aplica al nominal, es decir, 0,04 por 1.000, que es 40. Bien. Vencimiento 10 años, es decir, vencimiento 10 años y este título lo que pagará será 10 cupones de 40 al final de cada año y, bien, si la amortización es a la par, es el nominal, es 1.000. Pagará al vencimiento 1.000. Bien. Me dicen que esta persona entra en cero a una TIR del 4%. Me piden en el apartado A precio que paga esta persona por un título.
Bien. El precio que paga esta persona sería simplemente, ¿verdad? Diríamos, ¿qué paga esta persona por un título? Compra 10 veces 40, es decir, 40 por 10, más 100. Paga 10 veces 40, hay más 100 más 1000, perdonar. Muy bien. Pero esto lo vamos a hacer bien, ¿verdad? Esto lo tenemos que valorar con una TIR, que es un tanto efectiva anual, que es el 4%. Hacemos esto de aquí. 10 veces 40 es el valor actual de la renta constante de término 40, número de términos 10 valorada al 4%, y 1000 descontada 10 años, es 1000 por 1 más el tanto efectivo anual, lo descuento 10 años, ¿sí? Y esto es 1000. Bien. Me dicen, B, rentabilidad real obtenida expresada en tanto efectivo anual si el activo se mantiene hasta el vencimiento. Me están diciendo que si el vencimiento son 10 años, el horizonte planificador son 10 años. ¿Sí? Y el tipo de interés que ha regido por término medio durante mi horizonte planificador es, bueno, me dan diferentes escenarios. Puede ser el 4%, el 3,5% y el 4,5%. Bien. Nosotros lo que tenemos que ver es qué riqueza acumulamos al cabo de los 10 años. Y acumulamos la parte de reinversión, y la parte de precio-venta. Cuando llega a los 10 años, ¿quedará algún flujo de caja que aún no ha vencido y que tengo que vender? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Luego la parte de precio-venta es cero. Esta inversión lo que tiene es todo, se ve muy claro, riesgo de reinversión, ¿verdad? ¿Yo qué obtendré con la reinversión? Yo cogeré 40, unos cupones de 40 y los sumaré al final, 10 por 40, 40 por 10, más 1000. Pero hombre, esto no lo haces así. Vamos a ver qué acumulas con la reinversión. Yo reinvertiría al tipo de interés promedio durante mi horizonte planificador, que no sé cuál es, seguro que no es el de entrar en el mercado, que es uno muy concreto, que es ese tipo de interés que según nuestro marco analítico es el tipo de interés 1. Yo diría que sería estos cupones de 40, su valor al final, ¿verdad? Diría que esto es 40, valor final de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 10, interés de valoración, este efectivo anual super 1. Más, y al vencimiento, estoy con la reinversión, hemos dicho que el precio era 0, la reinversión es los cupones de 40 más el principal de 1000, que lo cobro a los 10 años, es 1000, no tiene más. Sí, aquí sí que no tengo que hacer nada más. Llego a los 10 años, salgo de la inversión, cobro 1000, cobro 1000.
No tiene más misterio. Eso no tiene riesgo de nada, porque es el mismo cobro en ese mismo momento. Bien, es decir, que la riqueza acumulada a los 10 años, ¿sí? La riqueza acumulada aquí es simplemente la reinversión de los 40, del cupón de 40, 10 cupones, valor final y 1000. ¿Sí? Bien. Me piden qué ocurre si vamos a hacer el apartado B2, que es el donde hay el riesgo de reinversión. Si el tipo de interés I sub 1 super 1 es el 3,5%. El nuevo tipo de interés es el 3,5%. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el tipo de interés del inicial del 4% ha bajado al 3,5%. Esto es malo para la estructura de mi cartera, horizonte temporal largo y flujos de caja que se tienen que reinvertir. ¿De acuerdo? ¿Qué haría para hallar la riqueza acumulada? Ya sabemos que la parte de precio es cero, todo es reinversión. Pues sustituyo el 3,5 aquí. ¿Qué riqueza acumulo? 1.469,26. ¿Qué balance hago de mi inversión? Tiene un horizonte planificador de 10 años, entro pagando 1000, salgo con una riqueza que es 1.469,26. El balance que hago de inversión es, pago 1000, la riqueza que acumulo es 1.469,26, ¿sí? ¿Cuál es el rendimiento final? O bien sustituyo aquí, o bien si queréis planteo una ecuación de equilibrio donde la incógnita es el rendimiento final y lo que digo es 1000 en 0 es 1000. Esto tiene que ser igual al valor actual de 1.469,26 que lo llevo para atrás 10 años. 1.469,26 que lo multiplico por 1 más el renta efectiva anual, la rentabilidad final, y voy para atrás, elevo a menos 10 años. ¿Sí? Lo haga de una forma o de otra, estamos en este supuesto. Este tipo de interés nuevo es el 3,5. El tipo de interés ha bajado, esto es malo para mi inversión. Reinvierto en peores condiciones. El rendimiento final no es que tenga que ser negativo, no tiene por qué ser negativo. Tiene que ser más pequeño que el que yo esperaba cuando entré en el mercado, que en mi caso he entrado al 4%. Tiene que ser más pequeño que el 4%. Si lo despejo me da el 3,923%. Bien. Cuando tenemos un riesgo, tenemos una oportunidad. Riesgo de que bajen los tipos de interés, oportunidad de que, por ejemplo, sería el caso de ahora, ¿no? Se habla de que el Banco Central Europeo, tarde o temprano, tiene que empezar a subir los tipos de interés de la economía suban. Bien. Si suben los tipos de interés, es bueno para la reinversión, el rendimiento final sería mayor que el que esperaba. Vamos a hacer el caso, no sé por qué pone B2, sería B3. El rendimiento es el 4,5%. Los tipos de interés durante mi horizonte planificador del 4 al que entro suben al 4,5%. Entro pagando 1000. ¿Qué acumulo al cabo de los 10 años? ¿Qué riqueza acumula? Pues la acumulo al 4,5%, ¿verdad? Yo sustituiría en lo que es la riqueza el 4,5%. Si sustituyo el 4,5%, lo que obtengo es una riqueza final que es 1.491,53. ¿Sí? Es decir, entro pagando 1000 y salgo con una riqueza que es 1.491,53. ¿Cómo obtengo el rendimiento final? El rendimiento final simplemente o bien lo sustituyo en la formulita que he puesto, o bien planteando la ecuación, es lo mismo, planteando esa ecuación de valor de lo que pago, 1000 en 0 es 1000, tiene que ser igual al valor de lo que cobro. 1.491,53, su valor en 0 es
1.491,53, que lo actualizo 10 años. Si lo despejo, esto ha sido bueno para mi inversión, el rendimiento final en este caso es mayor que el que tenía en el mercado, ¿verdad? Sube el tipo de interés, reinvierto en mejores condiciones, el rendimiento final es mayor que el que esperaba, es el 4,079%. Bien. Último escenario, ¿qué ocurre si el tipo de interés no se mueve? El tipo de interés de reinversión es al que entré en el mercado. Entro al 4% y yo reinvierto al 4%. ¿Sí? Yo la riqueza acumulada, sí, la calculo al 4%. Yo reinvierto los flujos de caja que voy cobrando al 4%, ¿verdad? Bien. Si entro al 4 y reinvierto al 4, el rendimiento final tiene que ser el 4, ¿verdad? La riqueza acumulada sería 1.480,20. La riqueza que acumulo entonces es 1.480,20. Si sustituyo donde este tanto efectivo anual al que reinvierto, sustituyo el 4%. Y si yo invierto 1.000 durante 10 años y al cabo de 10 años obtengo 1.480,20, la rentabilidad final es el 4%, ¿verdad? Yo diría que 1.000 tiene que ser exactamente igual a 1.480,20 por 1 más el rendimiento final, que es lo que no conozco, que descuento este capital, 10 años. Bien. El último ejercicio del tema, del curso, no sé si lo acabaré hoy o el próximo día, ya acabaríamos la asignatura, es el 40. Bien. Hasta ahora hemos visto que el riesgo de interés es riesgo de precio o riesgo de reinversión, pero normalmente no nos encontraremos o no hay un caso tan puro de solo hay riesgo de precio, solo hay riesgo de reinversión. Normalmente se mezclan ambos riesgos y de alguna forma lo que ocurre es que se compensan. De hecho, hasta incluso, aquí no lo damos en este curso, hay estrategias que permiten más o menos equilibrar un riesgo u otro y asegurarnos el tipo de interés de entrada en el mercado. ¿Sí? Bien. Esto es lo que hace el ejercicio 40, que hay riesgo de reinversión y de precio, venta, pero uno gana al otro, es más fuerte que el otro. Bien. Vamos a hacer el 40. En el 40 lo que me dicen es, adquirimos unos títulos de renta fija que proporcionan los flujos de caja siguiente. Es decir, 700 en 1, 700 en 2, 700 en 14, así hasta 700 en 15 y además el principal que es 10.000 también en 15. ¿De acuerdo? Sería un bono americano normal y corriente. Y entramos en el mercado a un tipo de interés del 5%. Compramos este título. ¿Sí? Compramos este título. Y entramos en el mercado a un tipo de interés del 5%. Me piden en el apartado A, me es igual cuál sea mi horizonte planificador, qué precio tienes que pagar. Me es igual que tu horizonte planificador sea un día, un año, 1000 años o 500 años. ¿Qué precio pagas hoy? Si entras al 5 y estos títulos se valoran con una TIR del 5%, estás comprando 15 flujos de caja de 700 y 10.000. ¿Con qué interés? Con el 5%. ¿Qué vale esto? Pues bien, lo que vale es, respecto a los cupones de 700, el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 15, interés de valoración el 5%.
más 10.000, que lo actualizaría 15 años, ¿verdad? 10.000, que lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual y descuento 10.000, 15 años, pues elevo a menos 15, no tiene más. ¿Sí? Y lo que me daría es 12.075. Sí, vamos al apartado B. En el apartado B me dicen, el interés aumenta hasta el 7% y se mantiene durante todo el horizonte planificador constante. Determina la rentabilidad de la inversión expresada como tanto efectiva anual, sí. Bien. Y la idea es, ¿que suba el tipo de interés es bueno o malo? La respuesta es, hombre, depende. Si mi horizonte planificador es muy corto, eso es malo. Si es muy largo, eso es bueno. ¿Sí? Me dicen en el apartado B1 si el horizonte planificador son 13 años. Si mi horizonte planificador son 13 años, ¿sí?, lo que tengo que ver es el tipo de interés pasa del 5 a un nuevo tipo de interés, ¿sí?, y sub 1. ¿Qué riqueza acumulo? Acumulo lo que acumulo con la reinversión y con la venta. Si mi horizonte planificador son 13 años, ¿qué acumulo con la reinversión? Lo que cobro antes de 13 o en 13. 13 veces 700, ¿verdad? Sería 700 por 13. ¿Qué acumulo con la venta? 2 por 700, 700 por 2, más 10.000. Así a lo bruto. Hombre, no. Lo tienes que valorar con el tipo de interés que rija durante pues todo mi horizonte, que es este tipo de interés nuevo y sub 1, super 1, que no lo conoces hasta que no llegas al final del horizonte planificador, ¿de acuerdo? Fijaros que esto de 700 por 13 es el valor final de una renta de 13 términos de cuantía 700 valorada con este tanto efectivo anual de I sub 1 super 1, que puede subir o puede bajar, es esto de aquí. Y la parte de precio-venta sería el valor actual de estos dos flujos de caja de 700. Ese 700 por 2 es esto de aquí. Y 10.000 que lo actualizaría 2 años con el nuevo tipo de interés. ¿Sí? Esto es la reinversión, esto es la venta. ¿Qué es lo que hago? Sustituir donde pone nuevo tipo de interés el que me dicen al que ha ocurrido en el mercado, que es el 7%. ¿Sí? Por la reinversión yo acumulo 14.098 euros, por la venta 10.000, la suma de todo de reinversión más venta es 24.098,45. ¿Esto es bueno o malo? Hombre, esto es bueno para la reinversión, ¿verdad? Ha subido el tipo de interés, del 5 ha pasado al 7, es bueno para la reinversión, pero es malo para la parte de precio-venta. Y ya sé que hay que hacer los cálculos. Bien. ¿Vosotros qué balancearíais? ¿Qué domina, la reinversión o el precio o la venta? Intuitivamente parece que domina la reinversión. En un examen, si os pusiéramos algo más de comenta, la jugada, pondríamos que se viera muy claro. ¿De acuerdo? Yo creo que se ve bastante claro que domina la reinversión, ¿verdad? Bien. Si domina la reinversión, será bueno para mi inversión. El rendimiento final será mayor que el que entre en el mercado, que yo entré al mercado al 5%, será mayor que el 5%.
Yo lo que hago es sustituir por qué precio entro por 12.075, qué riqueza acumulo al cabo de los 13 años, 24.098. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento final? ¿Sí? Lo que diría es que 12.075,93 tiene que ser igual a 24.098,45 por 1 más el tanto efectivo anual final al que resulta la inversión. Iría para atrás, voy para atrás 13 años. Este rendimiento final tiene que ser, ha subido el tipo de interés, me favorece porque domina mi inversión, tiene que ser mayor que el que entra en el mercado, que es el 5%. Lo es el 5,4579. Es decir, que suba el tipo de interés es bueno, hombre, o es malo. Hombre, si en mi cartera domina la parte de reinversión, esto es bueno. Bien, y si domina la parte de precio-venta, esto es malo. Sería el apartado P2. Me dicen, hace exactamente lo mismo, entramos pagando 12.075 euros, el tipo de interés se mueve al 7%, pero el horizonte planificador es de 4 años. ¿Sí? ¿Qué riqueza acumulamos al cabo de los 4 años? Acumulamos la reinversión y el precio o venta. Respecto a la reinversión, cobro 4 cupones de 700, ¿verdad? 700 por 4. La parte de precio-venta es pues, los restantes cupones, 11 cupones de 700, 700 por 11, más el principal, más el nominal, más 10.000. ¿Sí? Bien. ¿Y esto cómo lo valoro? Con el tipo de interés promedio durante estos 4 años que me han dicho que los tipos de interés suben hasta un tipo medio del 7%, que no es con este nuevo tipo de interés I sub 1 super 1 que le puedo dar el 7, el 6, el 3, el que me digan que tengo que darle. ¿De acuerdo? Bien. Respecto a la reinversión, 700 por 4 es el valor final de una renta constante de 4 términos, de términos 700 con el tipo de interés de reinversión. Respecto a la parte de precio-venta, diríamos 700 por 11, yo vendo el valor actual de una renta constante de 11 términos, su valor en 4. Sí, sería esto de aquí. Más 10.000 también lo actualizo pues de 15 hasta 4, lo actualizo 11 años. Bien. La parte de reinversión me daría 3.000 euros, la parte de precio-venta me daría 10.000, la riqueza acumulada es 13.107. Bien. Que haya subido el tipo de interés ¿es bueno o malo? Es bueno para la reinversión, pero es malo para la parte de precio-venta. En mi posición, ¿qué domina más, la reinversión o la venta de flujos de caja sobrante? La venta, ¿verdad? Es decir, domina esta parte de aquí. Que ha subido el tipo de interés es malo. Lo que voy a ver es que el rendimiento final de la inversión es más pequeño que el que esperaba obtener cuando entré en el mercado, que era el 5%.
En cero yo pago 12.000, al cabo de 4 años yo obtengo una riqueza que es 13.107,96. La pregunta es, ¿cuál es este rendimiento final? ¿Sí? Plantearíamos, ¿verdad?, que 12.075,93 tiene que ser igual a 13.107,96, que lo multiplico por 1 más esta riqueza final, elevado a menos, llevo para atrás 13.107, 4 años. ¿De acuerdo? De aquí despejaría esta rentabilidad final, que es el 2,071%. Es positiva, pero más pequeña que la que yo esperaba cuando entré en el mercado, que es el 5%. Bien. Bien, hemos visto qué ocurre cuando sube el tipo de interés. Bien, también lo que puede ocurrir es que durante mi horizonte planificador bajen los tipos de interés, ¿verdad? Que del 5 me dicen en el apartado C que bajen al 4. ¿Eso es bueno o malo? Dependerá de lo que domine en tu cartera, si es reinversión o precio. Bien, vamos a ver si mi horizonte planificador es de 13 años. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Si mi horizonte planificador son 13 años, lo que domina es la reinversión, que baje el tipo de interés del 5 al 4, eso es malo. Domina la reinversión. Es malo que bajen los tipos de interés para la reinversión, eso será malo. Lo que veremos es que el rendimiento final será peor que el que espera obtener cuando esté en el mercado, que es el 5%. ¿Sí? Lo hacemos. ¿Qué riqueza final obtengo? Bien, en primer lugar, la parte de reinversión, que es 13 veces 700, ¿verdad? 700 por 13, ¿sí? Esto es la parte de reinversión. Y la parte de precio-venta, que sería 2 veces 700 más 10.000, ¿verdad? ¿Eso cómo se valora? Pues bien, con el nuevo tipo de interés y uno que puede ser que haya subido o que haya bajado, ¿de acuerdo? 700, 13 veces y sumados al final, cuando quiera hallar la riqueza, es el valor final de una renta de 700, de 13 términos, valorada pues con el tipo de interés que toque valorarla durante el horizonte planificador. Respecto a la parte de venta, lo que tendría es estos dos cupones de 700, su valor en 13, más 10.000, su valor en 13, ¿verdad? Con el tipo de interés del mercado. Es exactamente lo mismo que hicimos en el B1, es lo mismo. Lo que ocurre es que el nuevo tipo de interés que vamos a usar, el de reinversión y venta, es, me dicen, el 4%. Bien, pues si vendemos al 4%, ha habido una bajada de tipo de interés del 1%, obtengo lo que es reinversión 11.000 y lo que es precio o venta 10.000. Obtengo una riqueza acumulada que es 22.204. ¿Qué balance hago de inversión? Entro por 12.075 y al cabo de 13 años acumulo una riqueza de 22.000. ¿Qué ha ocurrido con el tipo de interés? Ha bajado, ha sido malo para mi inversión, domina la reinversión, el rendimiento final tiene que ser más pequeño que el del en el mercado, que es el 5%. Bien, y tanto. Bueno, y tanto tampoco no se ve tan claro, pero sí que es verdad que es más pequeño. Es el 4,79,7%. Hemos perdido. En este caso no tienes pérdidas, pero respecto al tipo de interés que tú esperabas cuando entraste al mercado, es más pequeño. Se ha manifestado ahí el riesgo. ¿De acuerdo? El riesgo no es tanto que pierdas, sino que ganes menos que lo que podrías ganar si los tipos de interés no se hubieran movido. Bien. ¿Qué ocurre si los tipos de interés bajan al 4% y el horizonte planificador es 4 años? ¿Sí?
Aquí lo que domina es el riesgo de precio-venta, domina esta parte de flujos de caja. Bien. El planteamiento es el mismo que en B2. En este caso, si el horizonte planificador son 4 años, la reinversión son 700 por 4, 1, 2, 3 y 4, y la parte de precio-venta serían, en primer lugar, 700 por 11 más 10.000. ¿Con qué interés lo valoro? Con el rendimiento al que llegamos cuando se mueven los tipos de interés. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, los tipos de interés se han movido al 4%, ¿verdad? Bien. Diría, ¿qué acumulo invirtiendo 4 cupones de 700 al final? 700, el valor final de una renta de 4 términos al nuevo tipo de interés I1. ¿Qué obtengo vendiendo los flujos sobrantes de caja en 4? Obtengo vendiendo 11 flujos de 700, su valor actual, el valor actual de esta renta constante de 11 términos, su valor en 4, con el tipo de interés de valoración que corresponda aquí, este nuevo tipo de interés, y 10.000 que lo actualizaría 11 años. ¿Sí? Bien. Sustituiría donde pone nuevo tipo de interés este 4%. ¿Sí? Y lo que obtendría es que yo acumulo con la reinversión, la parte de reinversión es la A, acumulo 2.972 y por la parte de precio-venta obtengo 12.000. Baja el tipo de interés, esto es malo para la reinversión, pero bueno para la parte de precio-venta, que es la que domina en este caso, ¿verdad? Luego mi rendimiento final, si bajan los tipos de interés, será superior al que yo esperaba cuando entré en el mercado a este 5%. ¿Sí? Bien. Yo en cero pago 12.000 para acumular al cabo de 4 años 2.000 más 12.000, 15.600. La pregunta es ¿cuál es la rentabilidad final? Pues plantearía que en cero 12.075,93 tiene que ser exactamente igual a 15.600,67 por 1 más el rendimiento final, elevado a menos, y voy para atrás 4 años, elevado a menos 4. Y de aquí despejaría este rendimiento final, ¿verdad? Es el 6,612, mayor que el que esperaba obtener en el mercado. Bien, pues en principio y en final, aquí acaba la asignatura. ¿Qué es lo que tenéis colgados exámenes? Pues bueno, yo si queréis, si no, tengo el vídeo grabado, si vais a venir para que comente, yo no comento todos los exámenes, comento algún ejercicio que me parece interesante, que son ejercicios de clases, que son todos, ya fijaros que son todos iguales, pero son todos diferentes. No sé si me explico, ¿no? Porque al final es todo igual, las fórmulas que usamos siempre son las mismas, pero cada vez alguna chorrada nueva. ¿Qué? El planteamiento, qué es lo que tienes que hacer, pero vamos, que siempre es lo que es la parte matemática, siempre es la misma y es más fácil que MOF, siempre lo que pasa es que hay algún elemento nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Los ejercicios que voy a comentar los tengo grabados en vídeo. Puedo subir el vídeo, si vais a venir, vengo, como me digáis vosotros. Son ejercicios de clase. Si queréis venir para comentarme otra cosa, vosotros mismos. Yo vendré de todas formas, pero para ser un poco... No sé, vosotros mismos. Si no, ya os subiría... El segundo parcial que saldrá más del tema 3. El tema 4 no entra. El tema 4 entra en el final, que quede claro. 2 puntos, 2 puntos y medio. ¿Sí? Es lo típico que además buscamos ejercicios del segundo parcial, del tema 4. Normalmente, miraros los parciales, veréis que dentro de los que hemos visto son ejercicios que técnicamente son muy sencillos. El problema es que como es el tema 4, a la gente no se lo mira, y algo que es fácil, porque es fácil, como no te lo miras porque es al final, muchos exámenes, y es una pena porque se pierden al final, perdéis un punto y pico muy fácil de conseguir. Entonces, parcial me dices, es tema 3.
Pero ¿qué ocurre? Que es que, claro, el tema 3 necesitas el tema 2 porque necesitas conocer el préstamo francés para hacer un francés revisable. Necesitas el tema 1 porque tú necesitas saber lo que es una reserva para calcular una deuda pendiente. Necesitas el tema 2. ¿Qué? Estás centrado en el tema 3. Sí. Te preguntaré, ¿resuelve este préstamo alemán? No. Pero te preguntaré, ¿resuelve este leasing? Que tienes que saber un poco cómo funciona el alemán y el interés anticipado. Sí, por decir que... Es decir, ¿qué ejercicios hago? Los del tema 3. Pero tienes que tener claro cómo funciona lo de antes. Y básicamente es práctico. ¿Y qué ejercicios caerán? Digamos que cualquiera de los que hemos hecho en clase. ¿De acuerdo? Ahora que lo pienso, pues os subiré el vídeo que tengo de la resolución de algunos ejercicios. Y si venís el jueves bien y si no, pues nada. Vosotros mismos, porque no voy a avanzar materia, es que ya la materia se ha acabado, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier problema, pues me lo podéis comentar también. Y el examen es la semana que viene, el jueves. Pues nada.